de tabla, ¿no fue? Ujú. Si mal no recuerdo. De Yo era tabla. muchacho chiquito, pero De tabla, sí, por ahí. por ahí. Y creo que pidió un jarro, le hizo la bomba, paca, paca. Y tomó Он agua ahí. здесь ходил вот по этому дворику много раз. Да. Ну, давайте тогда с этого и Готовы? начнем, да. Мы готовы, мы уже работаем. А пусть представится или он уже, он А. уже представился? Он уже представился раньше. Ya, están listos, podemos empezar. Cuéntenos las historias de Fidel, cómo estuvo aquí y todo esto. Ya. Fidel entra la primera vez que Fidel entra a la Ciénaga de Zapata. Entra y llega hasta la boca, Laguna del Tesoro. Ahí se encuentra con unos compañeros que eran de color, que le decían los iguarayes. Y el nombre que le decían Kiko Siguaray. Y entonces Kiko Siguaray es quien lo lleva él hasta la Laguna del Tesoro por primera vez, que antiguamente los americanos entraban a la Laguna del Tesoro a pescar la trucha, los americanos, y ese hombre era quien llevaba a esa gente. Pero después triunfa la revolución y Fidel por primera vez está interesado en eso y viene y ahí lo montan en un, ¿cómo se llama? Es un equipo que tiene una hélice y anda por arriba de la hierba y del agua y iba hasta allá. Fue la primera vez que Fidel entra a la Ciénaga de Zapata. Ya después, sí, ya Fidel viene aquí a la Ciénaga de Zapata y hace el proyecto de echar las carreteras. Es cuando cuando ya en el año 59 ya empezó la carretera, ya en el año 60 ya estaban las carreteras hechas. Ya estaban las carreteras, estaba hecha esta por aquí, que empató por aquí hasta Girón. Y de Girón empataron por allá del Central Covadonga hasta Playa Girón. ¿Cuándo supo de la existencia de Fidel la primera vez? ¿Cómo se enteró de la existencia? ¿Cómo empezó esta historia? La historia de Fidel es grande, porque Fidel... Можно попросить пока нет? Что? Вот пока мы туда не рубить. ¿Qué? No corte nada, el sonido. ¡Papo! Можно на полчаса попозже? Dice que no puedes picar ahora ahí, dice. ¿Ya? Ya. Ajá. Gracias. Desde Entonces, el principio, cuando se enteró que existe un tal Fidel y que quiere y todo, ¿cómo fue esta historia? esa historia de Fidel aquí fue grande. Entonces después, ya cuando Fidel se termina Playa Larga, Girón no se hubiera terminado todavía, pero ya Fidel da unas fiestas en la Ciénaga de Zapata que se llamaban los Festivales del Carbón. Eso se daba en Playa Larga. Yo la primera vez que vi a Fidel, lo vi en Playa Larga, porque después ya nosotros éramos jóvenes y nos gustaba la fiesta. Y entonces, prepararon de que fueran a bailar. Y a Fidel le gustaba eso. Y fuimos a bailar a la Playa Larga. Yo me recuerdo que un día estábamos bailando allí y llega Fidel y se mete por dentro del grupo de la gente. Y había una vieja que había tenido 10 hijos. Y ella se abraza de Fidel. Ella se llamaba Sijito, le decían Sijito. Se abraza de Fidel y dice, ay Fidel, yo tuve 9 hijos y se los he entregado toda la revolución, pero quisiera ser nueva para tener 9 más, para entregarle 9 más a la revolución. Y Fidel le dijo, no importa, ya con esos 9 ya no importa. Y ahí por dentro la gente, tú lo veías por dentro de todo el mundo. Sin escolta y sin nada, andaba la escolta también, pero andaba por dentro del grupo de gente, la gente bailando y esto y lo otro, y Fidel como si fuera otra gente cualquiera más. ¿Y bailó también? No, él ese día no bailó, yo a él nunca lo vi bailar, pero le gustaba mucho la fiesta. A él le gustaba mucho la fiesta. Esa fue la primera vez que yo vi a Fidel. Ya después veo a Fidel en el Cayo. Ahí en el Cayo, que él tenía esa casa de visita adentro de ahí, en Cayo Piedra. Ahí yo vi a Fidel, ahí vi a Fidel varias veces.
Pero Fidel para los cienegueros fue una cosa grande. Porque ¿qué pasa? La Ciénaga de Zapata no había estudio de ningún tipo. No había en escuela. Aquí todo el mundo era analfabeto. Aquí el patrón era el único que sabía. Arreglaba las cuentas. Y al final de año te decía, no ganaste nada, estás en paz. ¿Me entiendes? Nadie sabía nada, no sabía sacar una cuenta. De decir, no, si yo te agarré a ti te agarré de los víveres, mira, te agarré esto y eso vale 50 pesos. Si él da la gana de decir, no, eso costó 100. Tú no sabías nada de eso en el año entero cogiéndole cosas, no. ¿Me entiendes? No. Y entonces fue cuando llegó la alfabetización, aquella, ¿te acuerdas? De los alfabetizadores. En todas las casas de todos los guajiros metió una alfabetizadora. Aquí en la Ciénaga de Zapata había gente alfabetizadora. Bueno, en la casa mía, allá donde yo vivía, me acuerdo que se llamaba Nibia Cepero. Era de Ciego Ávila. Entonces esa fue la que dio clase a todos los de allí de la casa mía y unos cuantos más guajiros que eso allí, más o menos. Pero aquí, bueno, en mi familia por parte de mi padre, son 12 hermanos. Y de los 12, el único que sabía era mi papá, que era el cuarto. De ellos era el cuarto. Mi papá era el único que sabía las 4 reglas de cuenta y sabía sacar cuentas y sabía leer, el único. Los demás, analfabetos todo el mundo. Y todos se alfabetizaron cuando llegó el triunfo de la revolución. Todos. ¿Qué más cambió con la revolución aquí? El trabajo cambió completo. La cuenta que tienes que sacar, que una persona se daba un golpe aquí y tenía que esperar al otro día que entrara la guagua de línea que venía ahí por frente a mi casa ahí y parqueaba ahí, hasta el otro día más para ir para Jagüey Grande, atenderte en Jagüey Grande. Y ese día no podías virar, tenía que ser, si no era un problema grande, al otro día más para poder virar. Tú no podías decir, me voy a montar ahora en un carro. A la revolución de aquí. Ahora, por ejemplo, tú tienes un problema, te montas en un carro y a la media hora ya tú estás en manos de un médico. De aquella no. Aparte de eso, si no tenías dinero, tú no podías ir a ver al médico. Porque la consulta de un médico en Jagüey Grande valía 3 pesos. Si no tenías los 3 pesos, el médico no te veía. ¿Cambió o no cambió? Debe cambiar. Es lo mismo. La educación a los muchachos. Hoy cualquier guajiro, que los conozco, cualquier guajiro, estudia el estudio todo completo desde la primaria hasta que se hace universitario. Es de gratis. Es de gratis. Se hace médico. De gratis. Un guajiro de aquella, si no tenía dinero, no podía hacerse médico. ¿Cuáles eran los médicos? ¿Cuáles eran los ingenieros? ¿Cuáles eran los científicos? ¿Quién eran por ejemplo, la gente de cerebro? Eran hijos de gente que podían ir a La Habana, los ponían en La Habana, estudiaban en la universidad y se hacían lo que ellos quisieran. Pero eran los que tenían dinero. Ahora no. Ahora cualquier muchacho, hijo de un guajiro, es un ingeniero, es un médico, es un intelectual. Es un fiscal, es esto, lo otro. Lo que quiera estudiar, lo puede estudiar. De aquella no. Si no tenías dinero, no podías estudiar. Por eso era la cantidad de analfabetos que había. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el patrón lo que quería es que hubiera más analfabetos todavía para que trabajaran para él. Que eso es lo que había, no había otra cosa que era eso. Las compañías americanas, cuando hicieron así, agarraron a Cuba, se hicieron dueñas de Cuba completa. Centrales, industria, todo. Una gente que no es de Cuba, porque bueno, yo nací en Cuba, mi descendencia es cubana,
Y esto lo tengo por herencia de mi papá, de mis bisabuelos, de esto, lo otro. No. La finca, por ejemplo. Aquí hay una finca, que esa finca sale desde aquí, del lado Batallete, hasta allá donde yo estoy trabajando. De la costa, allí de lo que es el mar, hasta aquí está la Ciénaga. Y agarra por ahí para allá y llega allá hasta Punta Perdiz. Esa se llama la finca El Rosario. Esa finca era de un americano. Ese americano tenía un patrón que era cubano. Y él iba y venía. Pero que se muere, el americano se muere allá. ¿Qué cosa hizo el que tenía puesto en la finca? Fue para La Habana, arregló todos los papeles, se llamaba Lucas Ramos. Lucas Ramos preparó todos los papeles y se hizo de la finca. ¿Tú sabes cuánto tenía la finca esa? 478 caballerías. Esa era la finca Rosario. Ese era el dueño de la finca esa. Se muere Lucas Ramos y se queda Alejandrino Ramos, el primer hijo que tuvo, dueño de la finca. Que ese ya, sí, a ese sí ya fue el último que terminó porque llegó la revolución y le quitó la finca. Y así sucesivamente. Esto, la revolución, por ejemplo, para el pobre, no hay más nada mejor que la revolución. Un país socialista, un país humano, un país que le ayuda a todos los otros países que tengan problemas, porque los Estados Unidos ha tenido problemas y no ha querido que Cuba le ayude, pero no porque Cuba le ha negado de cuando había un desastre en los Estados Unidos, que Cuba le ha servido con los médicos, y lo que pasa es que ellos no lo han querido, de servirle con los médicos, servirle con los problemas que ha tenido. Pero es así. No hay un país en el mundo que haya necesitado de Cuba, que Cuba no le haya ayudado. Somos pobres, pero de lo poquito que tenemos lo compartimos con los demás. Ese ha sido el lema de Fidel y por eso es que Fidel ha brillado tanto en el mundo entero y todo el mundo ha tenido que respetarlo por su forma de ser. ¿Y quién ha sido Fidel? Usted logró conversar con Fidel, ¿cierto? Sí, Personalmente. ¿Qué impresión le daba? No sé qué se acuerda Fidel, de estar con él. Lo primero que te da, por ejemplo, lo primero que te da es que te entra como nerviosismo para hablar con Fidel, porque es una personalidad que... Pero no, ya después él se da de cuenta de que tú estás nervioso, que tú no puedes conversar con él y lo que hace es te pasa la mano y dice, oye, no importa, Guajiro, yo soy Guajiro también, si yo nací en Virán, allá en Holguín. Y él es una gente muy inteligente, una gente que sabe lo que está mirando. Y ya te digo, como Fidel yo pienso que van a durar cientos de años. Y como Fidel no va a haber otro que salga. Yo pienso así. ¿De qué conversaron con Fidel cuando conversaban? De aquí de la Ciénaga de Zapata, lo que él quería hacer, los proyectos que él tenía en la Ciénaga, lo que él quería hacer. Y que la gente... Entonces... Muchos le decían, no, nosotros lo que queremos es que usted ponga una cooperativa de pesca, porque eran pescadores. Y se puso la cooperativa de pesca. Los otros que no, nosotros queremos que pongan un acerrío de madera grande para servirle para el pueblo y para servirle para todo el mundo. Lo puso ahí en Australia y así sucesivamente. Y nosotros queremos que, bueno, la gente porque él, a principio de la revolución, él levantó de aquí una cantidad de guajiros y se lo llevó a estudiar a La Habana. Lucía estudió en La Habana y las hermanas y otro hermano que estaba por allá por Hawái estudiaron. Distintos estudios. Entonces, Celia Sánchez, aquí en La Boca, hizo una fábrica de cerámica. Y bueno, Lucía cogió y estudió cerámica. Bueno, Lucía se retiró trabajando cerámica. Otros que querían trabajar en lo que eran los bares, en los centros turísticos. Y preparó toda esa gente, todo ese personal, él lo preparó en La Habana, de todos los guajiros de la Ciénaga, y los trajo después a trabajar en todos esos lugares. Ya te digo, no, Fidel, como Fidel ya te digo.
¿Qué sintió cuando supo de la muerte de Fidel? Oh. Y lloró todo el mundo. Aquí en Ciénaga de Zapata, lloró todo el mundo, sinceramente. No. Y se sabe que eterno no puede ser nadie, pero eso nadie lo no, nadie quería que pasara eso. Porque tantos años Fidel dirigiendo lo que es el país en tiempos mejores, tiempos más malos, tiempos acá, y agrediéndolo por aquí, agrediéndolo por allí, y él resolviendo los problemas. Y uno se pone a pensar y analizar y dice, bueno, puede venir otra gente a dirigir, pero no va a ser Fidel. Y eso lo tiene metido todavía todo el mundo en la cabeza, que como Fidel no va a haber nada, no hay otra gente que que pusieron ahora es muy bueno, pero nadie piensa que puede resolver los problemas como lo resolvió Fidel. Ese es mi pensamiento. No, vamos a ver, pero es así. ¿Me puede contar un poquito de su familia, las personas que ellos filmaron y todo esto? ¿Cuántas personas están en la familia? ¿Cuántos nietos? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Dónde están? Los míos. Ajá. Ah. Nosotros somos 4 hermanos. Mi papá sí vive, mi mamá ya no vive. Mi papá tiene 94 años. Vive. Él pasó la invasión conmigo aquí, cuando ese cuento de la historia que te hice, de que él fue el que trasladó todas las balas de Central Australia para acá. Ese es mi papá. Mi papá es revolucionario desde cuando Fidel estaba en la sierra, que se vendían bonos el 26 de julio para ayudar a la revolución. Mi papá fue de esa gente. Y muy revolucionario toda una vida. Entonces, nosotros somos 4 hermanos. Pero mi familia, que yo hice mi familia, tengo un solo hijo. Es ese nada más, yo tengo ese nada más. Tengo a Papito, que es mi hijo, y él tiene 3 hijas. No tuvo varón tampoco, 3 hembras. ¿No? Esas 3 hembras, hay 2 que están casadas. Y esa otra, Isabelita, que está soltera. Pero ya tengo 5 bisnietos ya. 3 de la primera y 2 de Lucita, la segunda hija de él. Y estoy muy contento con mi familia. Mi familia es una familia sin problema de ningún tipo. A luchar todo el mundo y nos queremos de ambas partes y no hay problema ninguno. Y mi hijo es un hijo que eso es hacer lo que haya que hacer. Él es inteligente, él hace de todo, él es una gente que es inteligente. Ya es un viejo ya tiene ya 53 años ya. Y llevo de casado con la mujer ya 55 años. Y ahorita llego a los 60 de casado ya. Pero bueno, vamos a ver si podemos llegar allá. Ya tengo 73. Ya tengo 73 ya. Он рассказал. Все, он, в общем, все рассказал о себе и Фиделе, и революции. То есть хорошо вообще. Давай про семью еще как-то разовьем тему. Я только что развил, он рассказал там о дочерях, о внуках, о сыне, о себе, о своем браке, то есть он только что говорил. Ну, на какие-то абстрактные темы там по поводу Кубы до революции, после революции. Да, он начал То с есть, этого, да. То есть в целом Это как есть, бы есть, да? да. Я его погонял по всем этим делам, я думаю, что... Давай спросим так, какое отношение вообще как бы к России советской, к нынешней? Есть какое-то у него мнение, как у крестьянина, как у него? ¿Qué piensa de Rusia de antes y Rusia de hoy? O sea, ¿de qué recuerdo tiene de la Unión Soviética y qué opina de lo que pasa ahora en esa parte del mundo que antes se llamaba la Unión Soviética? Bueno, cuando Cuba se sintió muy mal
cuando se rompió el campo socialista en la Unión Soviética. Cuando aquello de que hubo que recoger aquí, ¿te acuerdas que se recogieron los cohetes que habían en Cuba? Se los llevaron para la Unión Soviética porque hubo el problema ese que hubo. Porque los Estados Unidos decían de que Cuba sí tenía armas nucleares, que tenía esto y tenía lo otro. Bueno, eso se recogió para allá. Pero bueno, hay una cosa en esto. Ya no es el mismo, no es la misma Unión Soviética. Pero nosotros sí hemos seguido teniendo relaciones con la Unión Soviética igual. En muchos aspectos. Por lo menos este mismo presidente que tiene ahora, Putin, este es una gente que seguido compartiendo todo. Aquí nosotros en Cuba tenemos muchos soviéticos que están trabajando aquí en Cuba. En el mismo petróleo. Ahí ahora, por ejemplo, en eso ahí de Mariel, se está trabajando. Hay muchos soviéticos trabajando ahí. Así que seguimos las mismas relaciones. ¿Y qué recuerdos tiene del viaje a la Unión Soviética? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Bueno. De aquella todavía era el campo socialista de la Unión Soviética, cuando nosotros fuimos allá. Una gente muy agradable, de donde quiera que tú llegabas, muchas atenciones, donde quiera que llegaba. Estuvimos allí en Leningrado, donde se fajaron con los alemanes. Hubieron 5.000 muertos allí en la plaza aquella. Estuve en la casa de ¿cómo se llama? Palacio de Invierno. ¿Eh? Palacio de Invierno, casa de... No, yo estuve en la casa de Lenin. Ah. De Lenin. En el buró, que teníamos un buró negro grande. Tenía un gato, así en el buró, un carro negro, parqueado ahí. Estuvimos en muchos lugares muy bonitos en la Unión Soviética. Bonito. Estuve allá donde estuvo Gagarin, que estuvieron al Cosmos. Allá está la perra laica, ¿te acuerdas de la perra laica? Está en Balsamá allí. Y el cubano que estuvo con ellos allá también. Arnaldo Tamayo. En la bola que bajaron está allí también, que bajaron ellos 3. Estuve allí también. Estuve allá en el lugar ese donde dan que te dan el video ese de la guerra de la gran patria. Estuve en lugares muy lindos. Muchos museos, muchas cosas, mucha historia. La Unión Soviética tiene historias grandes de muchos hombres de la guerra, que la historia es grande. Yo leí muchas historias de muchos hombres allí, que las historias son grandes. Гранде. Давай я спрошу, переведешь. Что такое особый период для вас? И как вы считаете, он закончился или он продолжается? ¿Qué significó para ustedes el periodo especial? ¿Y considera que el periodo especial terminó o ahora Cuba está volviendo de nuevo al periodo especial? Что должно произойти, чтобы он закончился? Перешел в другую фазу. El periodo especial en Cuba fue en grande. Fidel tuvo que tener muchas estrategias. En primera, que al faltar los combustibles, hay que empezar por hacer las cosas manual. Al no haber equipos para trabajar, la tierra hay que trabajarla con animales. Ahora, por ejemplo, para sembrar la caña se sembraba, se picaba con una picadora y un tractor, con una maquinetera. Ahora no. Ahora hay que agarrar una yunta de buey, romper esa tierra y sembrarla. Ya no se puede surcar con el tractor, hay que surcar con el buey. Echar la caña y taparla con la guataca. De aquella no. De aquella se sembraba con la máquina y se tapaba con la máquina. Y ahora
es posible que tengan que volver. Si esta gente siguen apretando, hay que volver a lo que era el periodo especial. El presidente dice que no, pero vamos a ver. Porque una cosa pensamos nosotros y otra cosa piensan ellos. Entonces, ellos siempre tienen que tener un lema con algún país. Ellos no pudieron, por ejemplo, con esta gente, con los chinos. Miraron para atrás, allí tuvieron una guerra de 10 años, no pudieron. Ahora la tienen cogida con Venezuela. Y ahora Venezuela y Cuba son los que tienen en la mira. Vamos a ver. Все. Мы больше ничего не выжмем. Он явно устал, и все эти ответы, они уже не хуже, чем его изначальный рассказ. Ну, бог с ним. смазывается. Тогда у нас он представлялся, ну, да? Да, он сегодня? представился, да. Окей, Давайте хорошо. собирайте аппаратуру, потому что через полчаса нас ужин уже накрывает. Окей. Все, я его уведу тогда с этого самого, чтобы он мог собраться, да? Или портреты Да, надо хорошо. сделать? Ну, визиточку, но это можно там сделать, как бы пусть Хорошо. отдохнет чуть-чуть. Да, стоп. Я, перфекто.